Bien, esos son los 2, 4, 5 pares de puntos, 5 pares ordenados de puntos, para los cuales tenemos que encontrar el trazador cúbico natural. Entonces, lo primero que hacemos es definir los puntos. Estos 5 puntos los definimos, introducimos en el programa. Para trazadores cúbicos se acostumbra a comenzar en el subíndice 1. Entonces, x sub 1 va a ser 2. Después, la ordenada del punto 1, perdón, la ordenada y del punto 1 va a ser 5. Entonces, estoy introduciendo este primer dato, este primer par de números, 2 y 5. Entonces, x sub 1 vale 2 y y sub 1 vale 5. Lo mismo hacemos para el siguiente punto. X sub 2 es 4 y sub 2 es 6. El siguiente es x sub 3, que va a valer 5, y sub 3, 9. ¿Ya? Entonces tenemos 2, 5, 4, 6, 5, 9. 2, 5, 4, 6, 5, 9. Falta 8, 5 y 10, 4. Entonces lo que voy a hacer para ahorrar el tiempo es copiar, pegar, y aquí voy a cambiar los números. Este es 4 y vale 8. Y y sub 4 también vale, y sub 4 vale 5. Después, para el último punto, x sub 5 vale 10 y y sub 5 es 4. Bien, eso es todo. Vamos a utilizar también el número de datos que estamos introduciendo. Eso va a estar almacenado en la variable n. Y son 5 datos los que estamos introduciendo. Estoy en memoria presionando Shift Enter. Y tengo un pequeño error aquí, que esto es punto y coma, quería poner aquí. No coma. Punto y coma es lo que se usa para separar líneas de código, ¿ya? Que en realidad esto lo podríamos escribir así tranquilamente. Fíjense. ¿Ya? Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Shift Enter. Ahora sí. Pues todo está correcto, pero para hacerlo más legible el código, se puede escribir una línea después de otra. Entonces, esta línea la voy a escribir después de esta. Entonces voy a borrar el Enter. Lo mismo aquí. Para el punto 2, tanto X como Y va a estar uno al lado de otro. Y lo mismo voy a hacer aquí, ¿ya? Entonces, con propósitos de legibilidad del código, es que estoy escribiendo así, una línea después de otra, ¿ya? Entonces, X sub 1, Y sub 1, para el 2, para el 3, 4 y el 5. Ok, podemos visualizar los datos. Hemos aprendido que para visualizar los datos podemos usar, o se usa, listplot, ¿ya? Entonces, yo voy a visualizar los datos con listplot. ¿Qué significa gráfica de datos? De una lista de datos. Antes podemos crear la variable datos que contenga todos estos 5 pares de números. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace con un table. Entonces me va a generar una tabla de pares de números, x sub i y y sub i, en donde i varía desde 1 hasta n, o sea, hasta 5 en este caso. Si presionamos Shift Enter, entonces en la variable datos está almacenada esta lista de puntos, ¿ya? Que se llama tabla. Entonces tenemos el primer punto 2, 5, el segundo punto 4, 6 y así sucesivamente. Ponemos esos datos en listplot y tenemos la gráfica de los datos. Que se ven pequeños son estos puntos celestes o azules. Y sabemos que en Wolfram Matemática nosotros podemos personalizar las gráficas a nuestro gusto.
Si queremos, hacemos más grande los puntos. Entonces eso se hace con el comando plot style. Estilo de gráfica significa. Y le podemos decir el tamaño del punto, el point size, el tamaño del punto, que sea 0.03 podemos escribir. Entonces tenemos ya los puntos más grandes. Después también para cambiar el color, entonces voy a añadir aquí el color. Lo podemos hacer rojo, por ejemplo. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer en esta gráfica? Podemos poner rejillas para ubicarnos bien. Perdón. Grid lines o rejillas. Entonces le vamos a dejar de momento en automático. Entonces esta es una gráfica básica de nuestros datos. El primer punto es 2, 5, ese sería este. El segundo punto es 4, 6, 5, 9, 8, 5 y 10, 4. Listo. ¿Qué más es lo que se tiene que hacer para los trazadores cúbicos? Lo que vamos a hacer es, aquí voy a escribir, vamos a agregar o vamos a crear las variables o los puntos de la función f en el punto x sub i. Y eso va a ser igual al valor de y sub i. ¿Ya? Entonces, cada valor de y sub i va a ser almacenado en un f evaluado en el punto x sub i. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Hacemos un ciclo. Los ciclos se hacen con do, que es equivalente al ciclo for en programación tradicional. Y escribimos aquí nuestro código. Queremos asignar a cada valor de la función f en el punto x sub i. Estoy escribiendo en esta primera parte. Queremos que sea igual al valor de y sub i. Para i desde 1 hasta n nuevamente. Shift Enter y ya tenemos calculados nuestros puntos f x sub i. Si queremos ver los valores de f, podemos decir, signo de interrogación, ¿qué es f? Esto significa, es un poco más grande. Entonces tenemos que f evaluado en el punto 2 es 5, f evaluado en el punto 4 es 6, f en el 5, etc. Y eso no es más que y sub i, ¿no? ¿Para qué se hace esto? Porque en el código nosotros vamos a usar, en el algoritmo para hacer los trazadores cúbicos, vamos a usar los valores f en el punto x sub i, ¿sí? Entonces por eso estamos haciendo esta asignación. Entonces, voy a borrar esto. Ya tenemos esta parte. Y también lo que se hace en los trazadores cúbicos es calcular el valor de, aquí vamos a poner, calcular el valor de h sub i. Por teoría, ustedes han visto que h sub i se calcula como la resta de x sub i más 1 menos x sub i. ¿Ya? Esto lo voy a poner como sub i. Mejor. X sub i más 1 menos x sub i. Entonces en sus apuntes debe estar esto. Para calcular h sub i necesito el punto x sub i más 1 menos el anterior x sub i. ¿Ya? ¿Cómo lo escribimos eso? Otra vez, un ciclo do. Y decimos, el valor de h sub i se calcula como x sub i más 1 menos x sub i. Para i desde 1 hasta n. Si hacemos hasta n vamos a tener un error. ¿Alguien podría decirme por qué no debo hacer hasta n?
Eso. En realidad, si i varía desde 1 hasta n, cuando i valga n, fíjense que calcula aquí, n más 1. O sea, si n es 5 en nuestro caso, sería 6. X sub 6, no tenemos ese dato de x sub 6. Tenemos hasta x sub 5. ¿A ver? Entonces, aquí deberíamos poner que i varíe desde 1 hasta n menos 1. ¿De acuerdo? Shift Enter. Y ya tenemos calculados los h's. Podemos preguntarle al programa qué es h y me dice h sub 1 es 2. ¿Cómo lo ha calculado? Bueno, lo ha calculado, h sub 1 lo ha calculado como x sub 2 menos x sub 1. Después dice h sub 2 es 1. ¿Cómo lo ha calculado? Lo ha calculado como x sub 3 menos x sub 2. ¿Ve? Entonces, ese es el cálculo de los h's. Y podemos hacer una tabla para ir viendo qué resultados tenemos. Entonces hacemos una tabla, es decir, vamos a hacer una tabla en donde vamos a mostrar, voy a poner llaves, podemos mostrar el subíndice i, podemos mostrar el valor de x sub i, el valor de y sub i, el valor de h sub i también, ya está ahí. Entonces, i va a variar de 1 hasta n. Entonces, Shift Enter y tenemos una tabla que no la vamos a poder entender porque en realidad me dice que cuando i vale 1, tengo estos resultados. Cuando i vale 2, tengo estos resultados. Cuando i vale 3, tengo estos resultados. El primer número corresponde a i, el segundo número a x sub i, el tercer número a y sub i y el cuarto número a h sub i. Entonces, como no está legible, hemos aprendido que podemos ponerlo en forma de tabla con el comando, con la función tableform. Si hacemos eso, tenemos en forma de columnas, ¿sí? En forma de tabla. Pero faltaría poner nombres a las columnas, encabezados. Eso se hace con table headings. Seleccionamos esto. Y en el segundo non voy a escribir una llave y aquí vamos a poner todos los nombres a los encabezados. Es decir, la primera columna significa i, entonces primera columna i. La segunda columna es x sub i, entonces segunda columna x sub i. Si presionamos Shift Enter hasta ahí, fíjense cómo se va formando nuestra tabla. La primera columna se llama i, la segunda x sub i. La tercera no hemos puesto nombre, la cuarta tampoco. Entonces pongamos nombre. La tercera representa el valor de y sub i. La cuarta columna representa el valor de h sub i. Listo. Entonces tenemos nuestra tabla completa de valores x, y y h. Y es el subíndice, ¿no? Fíjense que h sub 5 no ha calculado, por eso aquí aparece como símbolo, h sub 5 no tiene valor. Eso es correcto porque hemos dicho que i varía desde 1 hasta 4, ¿no? Cuando n es 5, esto es 4. Entonces, desde 1 hasta 4 varía i. Por tanto, no calcula h sub 5. Y lo vamos a dejar aquí, tranquilamente, sin valor h sub 5, porque no lo necesitamos. Entonces, solo se calcula hasta h sub 4, como está aquí. H sub i, cuando i vale 4, hasta h sub 4, que vale 2. Listo. Esa es una primera tabla de valores. Aquí podemos decir que y sub i, a su vez, es f evaluado en x sub i. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho aquí. Ok, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Es calcular los s sub i. Entonces aquí voy a poner como subtítulo cálculo de s sub i. Por teoría, ustedes saben que el valor de s sub 1 debe ser igual al valor de s sub n y es 0. O sea,
tanto S sub 1 como S sub n vale 0. ¿Cómo lo programo eso? Muy fácil. S sub 1 es igual a S sub n es igual a 0. Así de sencillo. Voy a escribir punto y coma. Si no pongo punto y coma, me muestra la salida, que es 0. Entonces, yo no quiero que me muestre la salida, entonces punto y coma. En cualquier lugar ustedes si colocan punto y coma, por ejemplo aquí, en esta línea de código, si colocáramos punto y coma, no me muestra la salida. Se ejecuta el código, pero no me muestra la salida. Entonces, hay que quitar el punto y coma y me muestra la salida. Ok, entonces tenemos calculado S sub i y S sub n. ¿Qué más necesitamos calcular? S sub 2, S sub 3, etcétera, ¿no? Hasta S sub n menos 1. Entonces aquí podemos poner cálculo de las otras ecuaciones, perdón, de las otras S sub i's. Entonces para eso debemos resolver un sistema de ecuaciones. Entonces se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Cuál es ese sistema de ecuaciones? Revisen sus apuntes y van a encontrar esta ecuación, ¿no? Perdón, esta fórmula. Ya bueno, que en realidad es una ecuación. Significa el valor de h sub i menos 1 multiplicado por s sub i menos 1 más 2 por h sub i menos 1 más h sub i por s sub i más h sub i por s sub i más 1 igual a 6 por una resta de fracciones en donde la primera fracción es y sub i más 1 menos y sub i entre h sub i menos otra fracción y aquí va a ser y sub i menos y sub i menos 1 sobre h sub i menos 1. Ok, revisen en sus apuntes si tengo correcta esta ecuación. Lo voy a hacer más grande. Ahí. Por favor, verifiquen que esta ecuación esté correcta. ¿Está correcta la ecuación? Ok, gracias, Helen. Ok, esto lo voy a separar. No me gusta que se vea así. Ok, el subíndice I, ¿de dónde a dónde debe ir? Si alguien me puede decir. I puede valer 1. No puede, porque ya hemos calculado, bueno, si i vale 1, entonces aquí tenemos s sub 0 que no está definido. S se comienza a definir desde 1, ¿no ve? S sub 1, S sub 2, hasta S sub n. Entonces, i no puede ser 1. Además, aquí también tendríamos h sub 0 que no está definido, ¿no?
o y sub 0 que no está definido. Entonces, y comienza desde 2, 3, etcétera. ¿Hasta qué número? Puede ser n. ¿Y puede valer n? Si y vale n, aquí tendríamos s sub n más 1 que no está definido. ¿No ven? Solo se define hasta s sub n. Como n vale 5 para nuestro ejemplo, o sea, hasta s sub 5. N vale 5, sí. O sea que si i vale n, aquí tendríamos s sub 6 que no está definido. Aquí también y sub 6 que no tenemos ese dato de y sub 6. Por tanto, i puede valer 2, 3, hasta n-1. ¿Ok? Entonces, fíjense, cada vez que i tome un valor de este conjunto, voy a tener una ecuación. Por eso todo esto es un sistema de ecuaciones. Cuando i vale 2, tengo una ecuación. Cuando i vale 3, tengo otra ecuación. Y así sucesivamente. Entonces se va a formar un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles van a ser las incógnitas? Esas s sub i's. ¿Ya? Entonces, hacemos lo siguiente. Voy a escribir esto. En Wolfram Matemáticas se escribiría h sub i menos 1. Fíjense cómo se escribe, tal cual está escrito aquí. Entonces, h sub i menos 1 por s sub i menos 1. No es necesario poner el por, automáticamente completa el por. ¿Sí? O sea, yo escribo s y automáticamente sabe que está multiplicando y escribe el por. Ahora, si quieren, pueden colocar el por, pero no es necesario, ¿ya? Después tenemos en la fórmula más 2 por h sub i menos 1 más h sub i por s sub i más h sub i por s sub i más 1 igual, fíjense lo que voy a hacer. Como esto va a ser una ecuación, yo no debo poner igual, sino más bien igual, igual. 2 veces igual. Acuérdense que cuando hemos resuelto ecuaciones con el comando solve, por ejemplo, 2x menos 8 igual a 7x más 1. Entonces, con el comando solve, para resolver una ecuación se escribe 2 veces igual. Una ecuación siempre se escribe como 2 veces igual. Un solo igual significa asignación, como aquí. Un solo igual significa asignación. Estoy asignando el 0 a estas variables, s sub n y s sub 1. Entonces, un igual significa asignación. Aquí también, un igual significa asignación, asignación. Aquí igual, aquí también asignación. 2 veces igual se utiliza siempre para ecuaciones, ¿ya? Entonces, que quede claro eso. Aquí, cuando resolvíamos una ecuación con solve, 2 veces igual. Y me resuelve la ecuación. ¿Ok? Entonces, 2 veces igual, ese sería este igual, 2 veces igual, 6, paréntesis, fracción, y sub i más 1 menos y sub i entre h sub i, menos fracción y sub i menos y sub i menos 1. Dividido entre h sub i menos 1. No sé si les expliqué cómo se escribe la fracción. ¿Cómo escriben ustedes esto? Los tercios. ¿Cómo escriben eso en Wolfram Matemática? Una forma es escribir así, 2 dividido entre 3, ¿no? Eso es 2 tercios. Pero para hacerlo más elegante, 2 tercios. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con las paletas, ¿no? Entonces, cualquiera, por ejemplo, esta. Y aquí hay plantillas para escribir fracciones. Fíjense, esta puede ser esta. O también de aquí. Aquí hay una fracción igual. Entonces, selecciono y ya tengo la plantilla. Ahora, cuando quieran escribir rápido, también pueden usar su atajo. Ahí dice,
Para, para escribir esta fracción podemos usar control dividido. Control dividido. La tecla control y dividido. Entonces, control y dividido y ya me genera la plantilla también. Entonces, lo que yo uso es eso. Pero para comenzar pueden usar las paletas, ¿ya? Ok, entonces eso. Después, ¿qué más tenemos que hacer? Nada más. Esa es la ecuación que está aquí arriba. Ahora, si quiero hacer variar los is, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un table, ¿ya? Usamos esto, table, lo que nos usa aquí o aquí. Entonces hacemos un table. Yo voy a generar una lista de ecuaciones o una tabla de ecuaciones. Entonces, table, ahí está. Estoy introduciendo todo esto. Y hago variar y ¿de dónde a dónde? Ustedes díganme. ¿De dónde a dónde hago variar y? De 2 a n-1, correcto. ¿Ya? Está claro cómo se usa table, ¿no? A ver, aquí podemos hacer un ejemplo sencillo para los que todavía no pueden usar table. O sea, table me genera, por ejemplo, si yo escribo aquí, eh, voy a escribir i, digamos. Y luego digo, i va a variar desde 1 hasta 4. Entonces, ¿qué hace table? Reemplaza el valor de i comenzando desde 1, fíjense, 1, 2, 3, 4. Si quiero los cuadrados de i, entonces ponemos cuadrados de i. Y el table me genera 1, 4, 9, 16. ¿Se entiende eso, no? ¿Cómo se usa table? Entonces aquí podemos poner cualquier función de i y el programa o el comando table va variando i desde 1 hasta 4. ¿Ok? Puedo poner aquí i más 3, digamos. Entonces, cuando i vale 1, esto vale 4. Cuando i vale 2, esto vale 2 al cuadrado, 4 más 3, 7, está aquí. Cuando i vale 3, esto vale 9 más 3, 12, está aquí. Y cuando i vale 4, esto valdría 16 más 3, 19, que está aquí. Entonces, eso hace table. Entonces, en lugar de esto, le estoy dando toda esta ecuación. Y estoy haciendo variar i desde 2 hasta n-1. ¿Está bien? Ok, podemos ejecutar esto y vamos a tener lo siguiente. Shift Enter. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Cuando i vale 2, se ha generado esta ecuación, que es 6 por s sub 2 más s sub 3 igual a 15. Cuando i vale 3, se ha generado esta ecuación. S sub 2 más 8s sub 3 más 3s sub 4 igual a menos 26. Y finalmente, cuando i vale 4, se ha generado esta ecuación. Entonces es un sistema de ecuaciones, ¿no ven? Y tenemos una tecla mágica para un comando mágico para resolver las ecuaciones, que se llama solve. Entonces, voy a almacenar todo este resultado en una variable que se llame ecuaciones, Shift Enter. Entonces, cada vez que ponga ecuaciones, tengo las ecuaciones, ¿no? Ok. Y vamos a resolver las ecuaciones. Voy a decir, resuelve las ecuaciones. Shift Enter. Y están resueltas las ecuaciones. Verifiquen con sus apuntes, también en clase ustedes obtuvieron estas ecuaciones. 1, 2, 3 ecuaciones y las resolvieron y llegaron a estos resultados. Entonces estamos usando estamos usando el potencial de Wolfram Matemática para resolver ecuaciones con un solo comando, ¿no? ¿Está bien?
También hemos aprendido a usar el arroba en lugar de corchetes, ¿ya? Si queremos usar arroba, también podemos usar arroba, que significa resuelve todo lo que está al lado derecho de arroba. Es equivalente a lo que tenemos aquí arriba, ¿ya? Sino que arriba tenemos con corchetes y aquí simplemente con un arroba. Ok. Les voy a adelantar que cuando tenemos así dos llaves, es innecesario tener estas dos llaves. Bueno, el programa internamente ha generado estas dos llaves. Entonces nos podemos deshacer de una diciendo, quiero que me muestres la primera parte, o sea, solo esto. Muéstrame el primer elemento. Esta es como una lista de listas, entonces muéstrame la primera lista, o sea, solo esto. Eso nos va a servir más adelante, les voy a indicar para qué. Entonces voy a escribir, muéstrame la primera parte simplemente. Entonces ahora ya no tenemos las dos llaves, ¿no? Ahora tenemos solo una llave, o sea, solo una lista. Entonces esto significa que S sub 2 vale 335 sobre 104, S sub 3 menos 225 sobre 52 y S sub 4, 187 sobre 104, que son los mismos valores que han conseguido en clase, ¿no? Entonces ya hemos calculado todas las S. S sub I, perdón, S sub 1, S sub N y también S sub 2, S sub 3 y S sub 4. Y antes de que se borre esto, voy a guardarlo. Bien, hemos encontrado todos los valores de S. Lo que sigue es calcular unos valores que son A sub I, B sub I, C sub I y D sub I. Entonces podemos poner ahora, lo que vamos a hacer es calcular los valores de A sub I, B sub I, C sub I y D sub I. ¿Ya? Para eso ustedes también tienen fórmulas y van a verificar que estoy escribiendo las fórmulas correctas. Entonces, A sub I, ¿cómo se escribía? ¿Cómo se calcula A sub I? El valor de S sub I más 1 menos S sub I entre 6 por H sub I. Entonces, eso lo deben tener en sus apuntes. Me van a corregir si es que estoy haciendo mal. B sub I se calcula como S sub I entre 2. Después C sub I lo tienen como una fracción de Y sub I. Voy a copiar esto, porque es esta misma fracción, menos otra fracción, y aquí tenemos 2H sub I por S sub I más H sub I por S sub I más 1. Espero que esté escribiendo bien esto porque esto vamos a implementarlo. Voy a hacer más grande. Voy a escribir D sub I. D sub I finalmente es Y sub I. ¿Sí? Ok. Verifiquen por favor que estén correctas las fórmulas. Porque esto lo vamos a programar. Voy a escribir con I.
¿De dónde a dónde varía I? Eso también me pueden decir. ¿De dónde a dónde varía I para estas fórmulas? De 1 hasta n-1, correcto. O sea, I puede ser 1 porque no hay ningún problema en ningún lugar. Y debe ser n-1 porque, bueno, aquí tenemos y sub i más 1, ¿no? Aquí tenemos s sub i más 1. Entonces, desde 1 hasta n-1. Ok, esto es lo que vamos a implementar. Lo voy a hacer más pequeño. Entonces, escribimos a sub i es igual a fracción de s sub i más 1 menos s sub i dividido entre 6 por h sub i. Ahí está. Esa es la primera, el primer valor, ¿no? La primera fórmula. Después escribimos b sub i, como está ahí, igual a s sub i entre 2. Después escribimos c sub i es igual a fracción de y sub i más 1 menos y sub i entre h sub i menos 2, que es una fracción igual, 2h sub i, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí. Entonces 2h sub i por s sub i más h sub i por s sub i más 1 entre 6. Y el último valor es d sub i igual a y sub i. Listo. Como quiero calcular todos estos valores y hacer variar i, entonces hacemos un ciclo. Un ciclo do, abro corchete y aquí abajo podemos cerrar el corchete. ¿De dónde a dónde? I varía, aquí dice, ¿no? Debe variar de 1 hasta n-1. De 1 hasta n-1. Ya está. Con este ciclo do, que es como un for, estoy calculando todos los A's, B's, C's y D's. ¿Ok? Entonces, Shift Enter y ya tenemos calculados los valores de A, B, C y D. ¿Cómo los mostramos? Con Table. Table es el comando para mostrar cosas. Entonces, podemos mostrar A sub I. Podemos mostrar el subíndice I, A sub I, B sub I, C sub I y D sub I. Variando I desde 1 hasta n-1. Entonces, Shift Enter y tengo estos resultados. Entonces, fíjense qué ha pasado aquí. Ahora lo voy a hacer como en forma de una tabla. O sea, table font. Y voy a poner el encabezado también para que no nos perdamos. Perdón, ahí está, comillas, perdón, esto es llaves, después comilla. La primera columna es I. Para no hacerlo muy grande, la tabla voy a hacer simplemente hasta C. Luego lo vamos a terminar de hacer. O simplemente A sub I voy a mostrar, ¿ya? Entonces tengo esto, A sub I. Entonces, ¿qué es lo que obtengo aquí? Fíjense. Cuando I vale 1, tengo A sub 1 que vale esto. Cuando I vale 2, tengo A sub 2 que vale todo esto. A sub 3 y A sub 4. Entonces, fíjense que no he reemplazado los valores de S sub 2, de S sub 3, de S sub 4. Valores que ya había encontrado aquí. Entonces, esta es la novedad para ustedes y es lo siguiente.
Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a poner uso de, esto se llama reglas, ¿ya? En inglés, rules. Les voy a explicar qué significa eso. Estas flechas significan, tiene que ver con las reglas, con el rules. ¿Ok? Con el rule. Y este es su uso. Entonces, F sub 1 sobre la flecha y me vengo aquí y me va a explicar cómo se usa. Entonces, esto significa un reemplazo. ¿Ya? Aquí vamos a poner reemplazo de valores. ¿Cómo funciona esto? Entonces, supongamos que yo tengo una variable y, aquí ya está usado y, digamos, cualquier variable, g, digamos. G más 3, g más 3. Ahora, si yo quiero reemplazar el valor de, en lugar de g quiero escribir 10, hay dos formas. Una forma es poner g igual a 10, ¿no ve? Si g es igual a 10, Shift Enter y ejecuto esto y me da 13, ¿no ve? Porque 10 más 3 es 13. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que yo use g, se va a reemplazar por 10. ¿Sí? Es decir, g tiene un valor almacenado. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Primero, voy a borrar el valor de g. ¿Cómo se borra g? Con clear G, puede ser. Y ahora fíjense, G no tiene valor. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de asignar el valor de 10 a G, lo voy a hacer así. Barra, o símbolo de división, punto, y voy a decir G, quiero que valga 10. Entonces, Shift Enter, y me muestra el resultado de 13. Y G no tiene ningún valor, es un símbolo. Entonces, esto es a lo que se llama reemplazo, como está aquí. Y para eso se usan las reglas, que es el significado de estas flechas. Estas flechas significan rule o reglas. Entonces, vamos a usar esto. Aquí tengo una... Ok, gracias, Helen. Entonces, vamos a usar esto. ¿Por qué quiero usar esto? Porque hemos visto que cuando uso solve, el resultado me da en forma de reglas. Fíjense, S sub 2 es este valor, pero con la flecha. S sub 3 es este valor, pero con la flecha. Entonces, para que se entienda mejor, si yo resuelvo esta ecuación, vamos a poner m más 3 igual a menos m menos 2m más 1. Entonces quiero resolver esta ecuación. Fíjense en forma de qué me muestra el resultado. En forma de una regla. Entonces, si yo quiero usar este resultado y quiero decir el resultado de m, quiero reemplazar en esta ecuación m medios más 1. Entonces, ¿cómo voy a reemplazarlo? Punto y coma, agarro esta regla y la coloco aquí. Entonces, lo que hace esto es, donde vea m, lo reemplaza por menos 2 tercios. Aquí vamos a poner, bueno, lo dejemos así. Shift Enter y el resultado es esto, 2 tercios. A ver si pongo esto. Disculpa, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo escribiste la flecha? Ah, ya. La flecha se escribe así. Guión o menos y mayor. El signo de mayor. Y automáticamente se cambia a flecha. Gracias.
Ok, de nada. Entonces, cada vez que yo resuelva ecuaciones con solve o con end-solve, el resultado siempre es una regla. Y si yo quiero usar ese resultado, entonces debo usar barra, punto y la regla. Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Vamos a dejar así. Si yo quiero usar este resultado, puedo escribir aquí resultado. Entonces, el resultado es una asignación o una regla, mejor dicho. Entonces, hacemos lo siguiente. Si ese resultado lo quiero usar aquí, entonces pongo resultado. En esta expresión estoy usando el resultado. ¿Sí? Aquí podemos poner cualquier número, no sé, m más 15, digamos, o más 10. Entonces, aquí, cada vez que vea m, va a ser reemplazado, por eso este símbolo de división y punto, si ustedes ponen el cursor encima, significa reemplazar todo. Entonces, este resultado lo va a reemplazar aquí. Es decir, 1 sobre 3 va a reemplazar por m. Y el resultado va a ser 1/3 más 10. Shift Enter, 1/3 más 10 es 31 sobre 3. ¿Se entiende cómo se usan las reglas? Hay que poner símbolo de división con punto y después esta flecha. Entonces, si yo tengo, digamos, logaritmo natural de C, este C ya está usado, logaritmo natural de K, digamos, y quiero saber el logaritmo natural del número E, entonces, ¿qué voy a hacer? Digo, reemplaza K por E. ¿Cuál es el E? Este es el E. ¿Y qué resultado me tiene que dar? 1, ¿no ve? 1. ¿Ok? Entonces así se usan las reglas y reemplazos. División, punto y la flecha. Puede haber aquí cualquier cosa, ¿no? Más K podemos poner menos 2. Entonces, cuando reemplace aquí K por E, esto vale 1, esto vale E, entonces el resultado va a ser E menos 2, ¿no ve? Shift Enter, perdón, E menos 1. Porque esto vale 1, esto vale E y esto es menos 2, entonces 1 menos 2 menos 1 más E. ¿Ok? Entonces, ese es el uso de las reglas y debo aprender a usarlas porque cuando use el comando solve, el resultado siempre tiene forma de reglas. Una cosa más, hemos dicho que se generan dos llaves, una llave es innecesaria, entonces, ¿cómo elimino una llave? Simplemente tomando el primero. Entonces tengo esto. Y ahora este resultado ya no me va a mostrar una llave. Y eso me conviene. ¿Ya? Ahora tengo 31 sobre 3. ¿Está bien? Aquí también podríamos poner m en lugar de km. ¿Y qué va a decir esta regla? Cada vez que veas m, reemplazame por resultado, vamos a poner, ¿ya? Perdón, resultado. Porque el resultado vale todo esto, ¿no? Entonces eso se viene aquí. Voy a escribirlo así. Voy a escribirlo así para que se entienda. Ahí está. Entonces, cada vez que veas m, reemplázame por 1/3. Shift Enter. Ese es tu resultado. Ok. Eso es lo mismo que usar la variable resultado, que vale m igual a 1/3. Shift Enter y tenemos el mismo resultado. Entonces, vamos a usar eso, porque acabamos de encontrar las soluciones, ¿no ve? Aquí le voy a dar le voy a dar nombre soluciones de las ecuaciones, Shift Enter. Entonces tengo el valor de S sub 2, S sub 3 y S sub 4, pero en forma de regla. ¿Dónde lo vamos a usar eso? Aquí, aquí, aquí también.
Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, A sub i, reemplázame donde encuentres los valores de S sub i, reemplázame por las soluciones que acabo de encontrar. Por estas soluciones. Por estas soluciones, ¿ya? Tengo todas las soluciones de S sub i, y se van a reemplazar aquí en A sub i. Es decir, ya no va a aparecer este, S sub 2, ya no va a aparecer S sub 3, S sub 4, S sub 4, hasta S sub 4. Entonces, fíjense, Shift Enter, y ahora sí tenemos números. Números, números, números. Entonces, otra vez, si yo no pongo esto, tenemos sin reemplazar. Si quiero reemplazar, usamos el reemplazo. ¿Qué voy a reemplazar? Las soluciones. Ya está. Lo mismo hacemos para B sub i. Si quiero mostrar B sub i, si simplemente coloco B sub i, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo resultados en términos de S sub 2, que está sin reemplazar, o S sub 3, o S sub 4. ¿Qué hago para reemplazar? División punto, reemplázame las soluciones. Ahí está. Vamos a agregar aquí, esta es la columna B sub i. ¿Ok? Y así podemos escribir las demás constantes, C y D. Pero fíjense que el código se está haciendo muy, muy grande, muy largo. Entonces, felizmente, podemos hacer esto en Morpho Matemática. Voy a borrar. Y voy a borrar. Y voy a decir que me reemplace en esta lista que estoy seleccionando. En esta lista, reemplázame las soluciones. Y no se hace problema el programa y me reemplaza. Cada vez que encuentre una incógnita, como S sub 2, S sub 3, etcétera, va a encontrar aquí, lo va a reemplazar por las soluciones. Perdón, lo va a reemplazar por las soluciones. Si aquí encuentra incógnitas, lo va a reemplazar por las soluciones. Entonces así podemos poner para C y para D. Shift Enter y ya tenemos los valores de C y D. Voy a agregar los nombres también. Ahí están. Estos valores coinciden con lo que ustedes calcularon en clase. Hasta ahí, ¿alguna consulta? No tenga miedo de preguntar. Ya, yo tengo una, pero es algo simple. A ver, dime. Eh, ¿Cómo escribes esa E que significa números reales? Esta E que significa pertenecer, ¿no? Ajá. Esto significa que I pertenece a este conjunto. Ya. Sí, ¿cómo se Entonces, escribe? esa E es otra vez. A ver, aquí abajo lo voy a escribir. Escape. Y escribimos E. Entonces me muestra todos los símbolos que comienzan con E, otra vez. Puedo escribir epsilon, pero no es epsilon, ¿no? Este es símbolo de matemático de pertenece. Entonces voy a escribir así. E. Aquí no aparece ese símbolo. Entonces, él es un elemento. Entonces, I es un elemento. Ese es el símbolo que quieres. Cualquiera de los dos. Da igual, porque los dos significan elemento. Entonces, cojo uno y ese es el que tú quieres. Vale, gracias. ¿Ya? La otra forma es usando las paletas. Entonces, me voy a ver, vamos a la básica. En la básica también está, a ver. Puedes usar este epsilon. Este no es pertenece, pero lo puedes usar. O si no, aquí también tienes, este sí es pertenece. Fíjate, dice element o elemento. Tienes para subconjunto, subset. Tienes el símbolo de desigualdad. ¿Ok? Entonces con las paletas.
también te puedes ayudar. Yo estoy acostumbrado a usar las teclas, entonces cada vez que quiero escribir algo, algún símbolo, escape. Si quiero escribir elemento, entonces element, ahí está, y selecciono. Entonces eso es lo que hice aquí. Puedes agarrar esto y copiarlo aquí tranquilamente, es lo mismo. O si no, aquí pones escape element, pero ya no te aparece el autocompletado, tendrías que escribir así. Creo que es el simplemente. Escape, el, y otra vez escape, y te genera el símbolo de elemento. ¿Alguna otra consulta? Aunque sea simple. Bien, para finalizar, ¿qué hacemos con estos, con todos los valores que tenemos? Ahora ya tenemos A sub i, B sub i, C sub i y D sub i. También tenemos los valores de S. Bueno, en realidad necesitábamos S para calcular A, B, C y D. Entonces tenemos A, B, C y D. Lo que queda es formar el polinomio, ¿no? Entonces ustedes de teoría saben que, aquí vamos a escribir construcción de los polinomios, o del polinomio, o de los polinomios, ¿no? Porque sabemos que como son trazadores cúbicos, tenemos un polinomio para cada par de datos. Entonces voy a poner un subtítulo de construcción de los polinomios. Construcción de los polinomios. Ok, entonces de teoría ustedes saben que un polinomio P sub, vamos a poner así, P sub i, evaluado en X, se va a construir como A sub i, que ya lo tenemos calculado, por X menos X sub i, elevado al cubo. Estos son polinomios, como son trazadores cúbicos, polinomios cúbicos, de grado 3. Más B sub i, entonces, como es lo mismo, voy a copiar aquí esto, más B sub i por X menos X sub i elevado al cuadrado, y finalmente C sub i por X menos X elevado a 1, más D sub i, ¿no? ¿Ok? Entonces, este polinomio es válido solo cuando X está entre, ustedes me van a decir, entre dos valores, X sub i más 1 o igual. Cuando X es menor a X sub i más 1 y mayor o igual a X sub i. Eso lo tienen en sus apuntes, ¿no? ¿Es así? Por favor, me corrigen. Listo. ¿De dónde a dónde varía? Esto lo voy a poner más grande. ¿De dónde a dónde varía i? Entonces, vamos a poner i es elemento de... Dígame, ¿de dónde a dónde varía? Aquí ya tenemos, ¿no? A sub i varía de 1 a 4, ¿no? Entonces, de 1 a n-1, ¿no? Porque aquí tengo x sub i más 1. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, debemos formar todos estos polinomios. ¿Cómo los formamos? Con un bucle, con un ciclo, do, donde i va a variar de 1 hasta n-1,
¿Y qué es lo que queremos formar? P sub i, perdón, P sub i. Entonces, P sub i va a ser igual, y voy a copiar todo esto. Entonces, A sub i por x menos x sub i ahí está, elevado al cubo, elevado al cubo, os acabo de escribir esta parte, aquí, más b sub i por x menos x sub i elevado al cuadrado, más c sub i por x menos x sub i elevado a 1 más b sub i. Ahí está. Acabamos de escribir tal cual está aquí, aquí. Ahora, una recomendación para ustedes, y funciona para los anteriores programas que ya hemos hecho. Fíjense que el polinomio P está en función de la variable X, como está aquí. Pero en el programa ustedes van a tener problemas si es que manejan la misma X, porque hemos dicho que X va a representar X sub 1, X sub 2, X sub 3, etc. Entonces, para no complicarle al programa, este X ya está usado para X sub I. Entonces, no le compliquemos y tranquilamente podemos poner el polinomio en función de Y o de T, si quieren poner aquí en función de T. Pero para mantenerlo elegante el código, a ver qué estoy haciendo aquí. Esto se ha desconfigurado ahora. Para mantenerlo elegante el código, lo que podemos hacer es simplemente cambiar esta X minúscula por X mayúscula, ¿ya? Entonces eso podemos hacer. Entonces eso hagan, esto es válido para los anteriores programas también, en donde usábamos polinomios en función de X. La X minúscula ya está reservada para escribir los valores X sub I. Entonces, X mayúscula que sea la variable. ¿Ok? Entonces, X mayúscula y X mayúscula. Shift, Enter, y ya tenemos generados nuestros polinomios. ¿Cómo los mostramos? Con table. Quiero mostrar P sub I, donde I varía desde 1 hasta n menos 1. Polinomios que no se ven bien, los podemos hacer en forma de table form. Fíjense, voy a escribir aquí el subíndice I y le voy a dar el table form. Y tengo esto. Le voy a poner encabezados. Table headings. Llave. Primero es I y el segundo es P sub I en X. Aquí me estoy equivocando, una llave y una llave. Ahí está. Entonces tengo eso. No se ve bien. Voy a hacerlo solo dos polinomios que demuestre. Entonces tengo P sub 1 es esto y P sub 2 es esto. ¿Qué pueden observar aquí? Que no se ha reemplazado el valor de S sub 2, de S sub 3 y de S sub 4 por algún lugar va a aparecer. Entonces, ¿qué hago para reemplazar? ¿Qué hemos aprendido para reemplazar? Punto y división. Eso, división y punto. Entonces, podemos poner tranquilamente aquí, afuera, punto y división. ¿Y qué debo poner? Las soluciones, ¿no? Shift Enter. Ahora sí se ha reemplazado, fíjense, este es el polinomio. Pero no se ve como tal vez yo quisiera verlo en forma de término independiente más el término multiplicado a x más un término multiplicado a x al cubo.
Eso no se ve aquí, no está desarrollado. ¿Cuál es el comando, cuál es la función en Wolfram Matemática para expandir todo esto, para desarrollarlo? ¿Cómo se llama? Expand. Entonces le voy a decir, me tienes que expandir el polinomio P sub i. Ahora sí. Ahora tenemos P sub 1, fíjense, término independiente, término multiplicado por X, el término cuadrático y el término cúbico. Lo mismo para P sub 2. Y ya podemos ampliar esto a n-1. Entonces tenemos los 4 polinomios. Pero hay una cosa que vamos a hacer, vamos a modificar. Fíjense, si yo quiero mostrar el primer polinomio, P sub 1, entonces me da esto. No se han reemplazado los valores aquí, ¿no ven? Entonces, ¿les parece si en lugar de reemplazar aquí, reemplazo aquí? Cada vez que esté creando el polinomio P sub i, ya voy a reemplazar aquí voy a reemplazar todas las soluciones. ¿Está bien? Entonces, Shift Enter, hay que reejecutar esto, y aquí ya no pongo reemplazar soluciones y me da el mismo resultado. Fíjense, Shift Enter me da el mismo resultado. ¿Está bien? Y una cosa más que vamos a hacer. Vamos a decir en qué rango es válido el polinomio 1, el 2, el 3 y el 4. Una cosa, aquí les voy a mostrar P sub 1. Ahora sí, P sub 1 tiene reemplazadas las soluciones. Fíjense, Shift Enter, aquí ya está reemplazadas las soluciones. No está expandido, ¿no? Entonces lo podemos expandir poniendo esto. Expand, corchete adelante y atrás. Entonces Shift Enter, ya no es necesario este expand, porque ya lo he puesto aquí en el código, en el ciclo do. Y P sub 1 ahora me va a mostrar, aquí voy a escribir, P sub 1 ahora me muestra ya en la forma expandida, desarrollada o multiplicada. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, no? Sí, Perfecto. Listo. En la tabla voy a escribir para qué rango es válido el polinomio 1, 2, 3 hasta el 4. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Voy a poner aquí x sub i, que me muestre x sub i, o sea, el punto x sub i y el punto x sub i más 1. Porque hemos dicho que cada polinomio es válido en ese rango, entre x sub i y x sub i más 1. Entonces voy a imprimir eso y le voy a dar nombre a los encabezados también. El primer encabezado es x sub i y el segundo es x sub i más 1. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Este polinomio es válido para x comprendido entre este rango. Es decir, entre x sub 1, que vale 2, y x sub 2, que vale 4. Este polinomio es válido para este rango, es decir, entre x sub 2, que vale 4, y x sub 3, que vale 5. Y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a poner tabla de resultados. Esta es tabla de resultados. O tabla de polinomios también puedes poner. ¿Listo? Finalmente, con esto ya acabamos. Sería bueno graficar estos 4 polinomios y ver cuál es el trazador cúbico natural que hemos generado con los 4 polinomios. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a mostrar todos los polinomios. Aquí
Primero voy a poner gráficas. Con esto ya finalizamos. Espero que sigan ahí. Bueno, todavía están ahí. Vamos a graficar los 4 polinomios. Entonces, ¿cómo se hace? Comando plot. Y ustedes saben usar el plot, ¿no? El plot, digamos, si quiero graficar x al cubo, que vaya de x desde 1 hasta 5, digamos, entonces con el plot. Si quiero graficar varias funciones, entonces se pone llaves otra vez, una lista. Digamos, quiero graficar el logaritmo natural de x. Shift Enter y tenemos las dos gráficas, aunque no se ven bien, pero ahí está. A ver, pongamos otra función, o sea, x al cuadrado menos 2. A ver, ya eso se ve un poco mejor. Entonces tenemos esto y si quiero darle nombres a cada gráfica, se escribe plot legends, o sea, leyendas, y le voy a decir que me muestre las expresiones, ¿ya? Las expresiones matemáticas, es decir, la curva en azul es x al cubo y la curva en naranja es x cuadrado menos 2. Entonces, esta idea vamos a usar para graficar todos los polinomios. Y voy a decirle, ¿cómo genero todos los polinomios? Con un table. Entonces, table P sub i, y va a variar desde 1 hasta n-1, porque hay n-1 polinomios, ¿no? De hecho, aquí está. Fíjense. Entonces, aquí tengo los 4 polinomios. Este es el primer polinomio, este es el segundo, están separados por comas, ¿no? Este es el tercero y el cuarto, ya lo mismo que está aquí. Entonces a esto lo voy a guardar en una variable que se llame polinomios. Polinomios. Y voy a escribir aquí que me grafique los polinomios. La variable que va a graficar, que hace de x, es x mayúscula, no nos olvidemos. Y podemos comenzar a graficar de 1 a 5, a ver qué nos da. Entonces tengo la gráfica de los 4 polinomios con sus fórmulas y sus curvas, de 1 a 5. Lógicamente no quiero graficar de 1 a 5. ¿De dónde a dónde grafico los polinomios? ¿Alguien me puede decir? ¿De 2 a 10? Perfecto, de 2 a 10. Excelente. De 2 a 10. Ahí están. Este es el rango correcto, de 2 a 10. Ahora, sabemos que cada polinomio solo vale en un rango determinado, ¿no ven? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a graficar el polinomio P sub i solo en el rango entre, aquí me dice, ¿no? Cada polinomio P sub i está en el rango entre x sub i y x sub i más 1. 2 a 4. Eso, pero en lugar de escribir números, ¿qué debo escribir? Estamos haciendo programación, ¿no ve? Entonces, hay que programarlo, o sea, de manera general, ¿no ve? Desde x sub i, perdón, hasta x sub i más 1. Así voy a graficar el polinomio P sub i. ¿De acuerdo? Si ejecuto esto, no me va a dar nada, me da error, no sé qué me dará error, ¿no ve? Porque no sé cuánto vale i. Entonces, ¿cómo hago para variar i? ¿Les parece si hacemos un table y hacemos variar i desde 1 hasta n-1? Listo. ¿Qué hace esta línea de código? Me hace una gráfica, fíjense, me hace una gráfica para cada valor de i. I varía desde 1 hasta n-1. Shift Enter. Ahí está. La primera gráfica corresponde a i igual a 1. La segunda a
igual a 2, 3 y 4. O sea, este es el polinomio P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4. ¿Está bien? Pero ¿y si quisiera verlo todo en una sola gráfica? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y esa es una buena pregunta. Con eso vamos a finalizar. Lo estoy haciendo yo pasos por pasos para que entiendan. Primero hemos graficado todo junto, pero no nos sirve todo junto, ¿no ve? Ahora de manera separada. Este primer polinomio solo vale entre este valor que era, creo que era 2, y el siguiente, ¿cuál era? 2, de 2 a 4, ¿no ve? Fíjense, de 2 a 4 está graficado el primer polinomio. Voy a ponerle título, también se puede poner, pero no sé si nos va a ayudar en este caso. Fíjense, pueden poner etiqueta a toda la gráfica y le voy a llamar P sub I. Lógicamente, me ha reemplazado el valor del polinomio. Yo quería que me escriba aquí simplemente P sub I. Entonces vamos a hacer este truco. Le voy a decir P sub I. Entonces va a reemplazar P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Hay algo más que se puede hacer y esto es lo bueno de este lenguaje de programación. ¿Les parece si a cada gráfica le doy su color? Entonces, a cada gráfica le voy a dar su color. O sea, con plot style, estilo de gráfica, y le voy a decir cómo para generar un color random. Entonces, random color. Random color. Creo que se pone así. Si no sé cómo se usa random color, F1, ¿no? Entonces voy a F1 y aquí me dice, me da un color pseudo random, bueno, random para nosotros, un color aleatorio. ¿Ok? Entonces para cada gráfica voy a tener un color aleatorio. Entonces Shift Enter y ha escogido azul para P1, no sé qué color es, para P2, P3 y P4. Si volvemos a ejecutar, se generan otros colores, ¿no? Porque cada vez es una semilla diferente de un número, de un color aleatorio. ¿Sí? Y cada vez que ejecuto, escoge colores al azar. ¿Ya? Listo, finalmente, para unir estas curvas, entonces, ¿cómo hacemos? Podemos decirle, a ver si funciona esto, que me muestre show todas las curvas en una sola. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le voy a guardar esto, lo voy a guardar esto en gráficas de polinomios. ¿Ya? Listo. A ver, voy a decir que me grafique los polinomios en 1. ¿Ok? Puede ser. Me ha graficado todos los polinomios en 1, pero estoy viendo que solo está de 2 a 4 el rango y en Y está de 4,8 a 6 más o menos. Eso se puede modificar. Le puedo decir, el rango de la gráfica quiero que sea en X. ¿De dónde a dónde en X? ¿De dónde a dónde? A X sub n, ¿no? Desde X sub 1 hasta X sub n en X. ¿Sí? Esos valores los tenemos aquí, ¿no? Desde X sub 1 hasta X sub n, que es X sub 5. ¿Está bien? O si quieren pongan de 2 a 5, pero estamos haciendo programación, entonces esto debe estar de manera general, ¿no ve? Pueden poner eso. Y en Y quiero que esté de dónde a dónde. Igual, de Y sub 1 hasta Y sub n, ¿no ve? Ok, podemos hacerlo desde 0 hasta 10. En X que sea desde 0 hasta 10 también. Y en Y desde 0 hasta 10, ok. De 0 a 10 entonces pongamos.
No hay ningún problema, de 0 a 10. Y en Y también de 0 a 10. Entonces tenemos esto. Entonces tenemos todo el polinomio. Bueno, aquí se ha imprimido solo un título, P sub 1. Entonces vamos a quitar esto. Esto no nos ayuda. Reejecuto esto. Y ya tenemos los 1, 2. Aquí hay dos colores que no se ven porque se han generado dos colores. Ahí, estos colores se van a ver mejor. Entonces 1, 2, 3, 4 polinomios, cada uno válido en un cierto intervalo. De hecho, aquí cuando coloco de 0 a 10 y de 0 a 10 no es necesario poner dos veces. El programa ya entiende, perdón, esto vamos a borrar, que lo podemos hacer así. Entonces tenemos de 0 a 10 y hay algo más que podemos graficar encima, que son los puntos, para ver que también hemos resuelto todo. Estos puntos. De hecho, nuestro polinomio, nuestro trazador cúbico debe pasar por todos los puntos, ¿no ve? Por eso es interpolación, debe pasar necesariamente por los puntos. Entonces, a esta gráfica la podemos guardar en la variable graph datos, gráfica de los datos, y podemos usarla aquí y la graficamos encima. Podemos poner, grafícame también los datos. Y listo. Es más, si cambiamos el orden, este es un truco, si cambiamos el orden, bueno, no es un truco, lo que pasa es que la función show me va a mostrar la configuración de la gráfica en base a esta primera gráfica. Y sobre esta primera gráfica dibuja el resto. Entonces, si yo presiono Shift Enter, la gráfica está más elegante. Comienza en 0. Podemos hacer que comience en 0 en X y 0 en Y. Creo que necesariamente hay que escribir esto. Ok, así. Este eje no se ha mostrado bien porque está graficando exactamente lo que está aquí. Lo que está aquí. Entonces aquí podríamos decirle, quiero que grafiques desde plot range, desde 0 a 10, digamos. Tanto en Y como en X. Entonces hay que escribir necesariamente en Y y en X. En X y en Y. Ok. Entonces, ahora sí está un poco mejor. Incluso aquí este punto no ha salido bien. Le podemos poner hasta 12. Y ahí está. O hasta 11 creo que es mucho 12. Ok. Entonces, esa es nuestra gráfica de datos y reejecutamos este código. Y ahora sí lo vamos a tener como queríamos. Comienza en 0. Entonces, primer spline o trazador cúbico, que se llama trazador cúbico natural. Segundo, tercero y cuarto. Aquí está. Primero, segundo, tercero y cuarto. Lo hemos unido con show. Hemos unido tanto los datos como los polinomios generados. Aquí podemos aumentar esto a 11, hemos dicho, ¿no? Ahí está. Y ese es el resultado final.